Continuamos informando en Pro Flash Tarde. Ahora ya recibo a mi invitado en este bloque de Asoban. Estoy hablando del señor Beltrán Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, para hablar acerca de un tema bastante importante, la Ley 5476, conocida como Ley de Tarjetas, que impone como máximo un 13% de interés por las tarjetas de crédito, un tema que vamos a estar desarrollando esta tarde. Muy buenas tardes, señor Macchi, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar, como siempre, ya uno más del canal prácticamente, ¿no? Así es. Bueno, para desarrollar este tema que la verdad que da que hablar bastante, ¿no? Esta ley. Sí, la verdad que han pasado, esto viene del 2014, han pasado 4 años y hoy ya podemos conocer los efectos de la ley. Se ha divulgado bastante el impacto que ha tenido la ley, sobre todo en una primera etapa fue muy importante como un freno al consumo con tarjetas de crédito y posteriormente se derivó en una caída de la cantidad de tarjetas en el mercado, especialmente en los segmentos de ingresos más bajos, porque lo que hace la ley es limitar la tasa de interés por el financiamiento con las tarjetas de crédito y esa limitación se estableció en 3 veces el promedio de la tasa pasiva de los bancos. En las conversaciones que mantuvimos con los miembros del Congreso, ellos aducen que hubo un error en la redacción final, porque la intención era fijar el límite de tarjetas en 3 veces la tasa promedio de CDA mayor a 1 año. Entonces, lastimosamente hasta hoy día no se pudo revertir esta situación, ¿verdad? Los bancos hemos acudido a la Corte a una acción de inconstitucionalidad. En aquel momento el Ejecutivo, que en otras ocasiones había vetado cualquier ley que limita el precio de la tasa de interés, digamos, porque el sistema constitucional que tenemos no permite limitar los precios. Los precios son libres según nuestra Constitución, y en el caso de las tasas de interés, digamos, hay libertad de fijar las tasas, pero hay límites que tienen que ver también con una limitación legal, que es la ley de la usura, digamos, ¿verdad? Entonces, como que tiene su propio contrapeso esta libertad en nuestro sistema jurídico. Lastimosamente, en esta ocasión se tiró por tierra todo esto que es el ordenamiento jurídico y se estableció un límite que finalmente hizo que las personas de menores ingresos salgan del sistema. En una primera etapa se cortó absolutamente todo tipo de promociones con las tarjetas. Hay que recordar que las tarjetas no solamente permitían financiar las compras a una tasa de interés, sino que teníamos un sistema que normalmente en las fechas importantes permitía financiar las compras, sobre todo de bienes más durables, digamos, en 12 cuotas sin intereses o con grandes descuentos, y mucha gente se beneficiaba con este tipo de acciones sencillamente pagando con su tarjeta de crédito. Así que creo que ha sido un daño importante. Y bueno, seguimos esperando y ojalá muy pronto se dé una solución a este tema. ¿Cuál es la postura de Asoban con relación a esto? Porque todavía no se puede cambiar. Claro, nosotros por eso acudimos a la justicia, acudimos a la Corte con una acción de inconstitucionalidad. En el pasado también ya lo hemos hecho, y también la Corte ha dado lugar a la suspensión de efectos de alguna ley que hubo en el pasado, porque esto es como que se ha reiterado unas 3 veces en nuestra historia reciente. Entonces, las 2 veces anteriores hemos podido pasar con éxito en base a acciones legales, digamos. En algún momento el Ejecutivo vetó la ley y en otro momento la Corte dictaminó la suspensión de efectos de la ley, pero en esta ocasión lastimosamente ni el Ejecutivo paró con un veto en aquel momento, y la Corte todavía no ha respondido. Bueno, y se puede observar entonces, una vez que se aplicó esta ley, una caída importante del consumo de las tarjetas de crédito. Así es. Lo que hemos visto, ¿Cómo afecta eso? Lo que hemos visto es que unas 200.000 tarjetas de las tarjetas de los sectores de menos ingresos
han salido del mercado, digamos, con lo cual, digamos, se está limitando el acceso a un producto que yo diría que ha demostrado con el tiempo. La tarjeta existe desde hacia finales de los años 70 en Paraguay y ha sido una herramienta de incorporar gente al sistema, de bancarizar, etcétera. Bueno, y con esta limitación, lastimosamente, lo que hemos hecho es excluir a un número importante de personas de un instrumento que les daba un beneficio importante, claro, ¿verdad? Claro. Así que realmente esperamos que las autoridades que tienen en consideración los cambios que hay que hacer, lleven adelante, ¿verdad? En estos momentos hay un proyecto de ley en el Parlamento que pretende corregir esto, y también está la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Lastimosamente ni el Parlamento ni la Corte están dando una respuesta pronta a este tema. ¿Ya está en estudio ese proyecto de ley? La ley está presentada, pero está parada. Está digamos, parada, o sea, hay que hacer lobby y estar encima para que eso se pueda tratar en una de las sesiones, pero ya para el año que viene prácticamente. Y prácticamente este año no queda la opción, la única opción que queda para una resolución pronta es la Corte, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces sí afectó a la bancarización. ¿Podemos hablar en cifras de la cantidad de clientes afectados? Yo te decía, unas 200.000 tarjetas han salido del mercado. El crédito con tarjetas de crédito ha caído en su primera etapa. Vemos una recuperación prácticamente a partir de este año. Pero, repito, la recuperación se da en los segmentos más altos, digamos, una ley que la justificación de la ley, la exposición de motivos, buscaba proteger al de menores ingresos, beneficiar al de menores ingresos, pero terminó beneficiando el segmento de mayor ingreso en la economía y castigando a las personas de menores ingresos al excluirlos del sistema. Entonces, en una pequeña cantidad, ¿podemos decir que se reactivó el sistema de créditos? Así mismo, el sistema de tarjetas ha vuelto con las promociones, ha vuelto con una serie de beneficios para los clientes, pero aún así no ha vuelto esa atención a las personas de los segmentos más bajos. Esto se concentra en personas de alta renta que, digamos que no necesitan de estos beneficios para su consumo, ¿no? Así es. Bueno, y también con relación a que considera que este nuevo límite entonces incide en el crédito informal o usurero. Así mismo, este límite lo que hizo es como hace inviable, porque a esos costos es imposible atender a los clientes de este segmento. Sencillamente esos segmentos se han excluido del sistema. Entonces, lastimosamente, en todo este tiempo, en los últimos 5 años, hemos visto que muchas personas han salido del sistema formal y estamos viendo, por otro lado, un crecimiento de lo que se conoce como la banca en la sombra, digamos, el crecimiento de oferta de servicios financieros fuera de la regulación del Banco Central. Claro, los usureros. Claro, porque las personas finalmente necesitan financiarse y recurren a lo que está disponible. Y con la forma que sea, ¿no? Claro, esas personas que son accesibles y que, bueno, recurren a eso. Así mismo, aunque les cobren. ¿Y se puede llevar un control de eso o no? Es difícil. Yo creo que cierto control se puede llevar, pero la mejor forma de encarar esto desde un punto de vista de la economía es la libertad de competencia. Sí, totalmente. Y bueno, eso es lo que se ha restringido en este momento, porque hay un sector que tiene una tasa regulada, pero hay otro sector que no tiene esa regulación de tasas y por lo tanto el crédito se ha desplazado, digamos, hacia sectores no regulados. Bueno, y más se ven afectadas en épocas claves, ¿no? En estas épocas del año por ahí que la gente necesita o acceder quizás por compras fuertes o vacaciones, es como que, bueno, eso afecta bastante. Realmente la tarjeta de crédito en ese sentido es yo diría una herramienta. En muchos casos las personas han sufrido, digamos, por el mal uso de la tarjeta también, ¿verdad? Hay que reconocer eso. Pero la tarjeta de crédito es un instrumento que permite, sobre todo a las personas que se administran de una buena forma, salvar los momentos más difíciles o cuando uno tiene
necesidad de una compra de algo importante como un medicamento, Claro, o cuando claro. quiere renovar algún mobiliario de la casa. Eso yo te decía, se hacía normalmente en 12 cuotas sin intereses o con un descuento importante. Entonces las personas aprovechaban ese momento para financiar ese tipo de compras y lastimosamente, como te decía, hoy no tienen esa posibilidad, ¿verdad? La tarjeta de crédito es un instrumento que se ha impuesto en todo el mundo a lo largo de los años, y creo que negarnos la posibilidad de que todos los paraguayos accedan Claro, a un producto tan, ajá. tan probado, digamos, porque ya lleva muchos años y evolucionando además en el tiempo, Y fue como realmente es una un pena, sí, Stone, ¿verdad? así ¿Y, mismo. y esta ley se aplica o algo parecido en los países de la región o es Paraguay Mira, el que es afectado? hay regulación de tasas, lastimosamente, en Ajá. varios países de la región. Sí. Bolivia tiene una regulación de tasas, y bueno, el sistema financiero está sufriendo las consecuencias de esa regulación. Bolivia pasó de tener una de las mejores regulaciones a tener una de las peores regulaciones del sistema financiero. Sí, ¿y por qué se dio eso? Y sencillamente por un cambio en la línea, yo te diría en la línea del gobierno, Sí, sí. sí. Un poco por temas ideológicos, digamos, sí. ¿no? Sin embargo, hay países como Perú que se mantienen en lo mejor de la regulación, bueno, y ahí van, ¿verdad? Creo que ahí de los dos, Chile ha sacado una regulación parecida y está pasando el mismo fenómeno que pasamos nosotros. Una exclusión. Está siendo afectado, sí. En Chile han excluido más de 500.000 personas del sistema desde la vigencia de la resolución, y bueno, exactamente están pasando por el mismo proceso que nosotros, ¿eh? ¿Cuál sería la tasa de interés como equilibrada o a la que se podría acordar, digamos, que estarían conformes? Bueno, yo te diría que en el caso de la tasa de interés, la regulación anterior estaba teniendo un impacto positivo en el mecanismo de fijación de la tasa máxima, por hablar de la tasa máxima. La tasa máxima venía bajando paulatinamente, y bueno, surgió esta regulación. Los parlamentarios hablan de 3 veces la tasa promedio de CDA, que sería un 28-30%. En realidad, si vamos a respetar el ordenamiento constitucional, esta ley no debería existir en términos de la fijación de la tasa de interés. Debería restablecerse el sistema de tasas libres y el mecanismo de la usura como contrapeso, digamos, a esa libertad. Pero las tasas de interés en el mercado van conforme al cliente, digamos. Si hay un cliente que representa un riesgo mayor, entonces la tasa es mayor. Si hay un cliente que representa un riesgo menor, la tasa es menor, ¿verdad? Entonces, la tasa de interés no puede tener un componente fijo en ese sentido, porque debe reflejar los riesgos del segmento de clientes, por lo menos al cual se destina, ¿verdad? Claro. Ahora la pregunta del millón, señor Macchi. ¿A quién se le ocurrió aplicar esta ley realmente? ¿Y por qué, si es tan perjudicial? Bueno, yo creo que primero, como te decía, los parlamentarios aducen un error. Solo porque no se hacen de cargo. pretender una regulación, no diría razonable, porque hay que respetar, repito, el orden constitucional, sí, totalmente. pero de una ley que pretendía fijar en aquel momento la tasa en 30-32%, nos fuimos a una ley que en su primera instancia fijó la tasa en 12%, hoy la tasa está en 9%, y va haciendo cada vez más inviable el producto, digamos, ¿verdad? A la medida que la tasa de interés es más baja. Entonces, realmente uno podría creer que se cometió un error. Grande. Sí. Y bueno, yo creo que también surgen por temas ideológicos. También, sí. En algún momento de los bancos. Creo que no hay una comprensión total del impacto positivo que hace el crédito y los servicios financieros en la vida de las personas. Lastimosamente, muchas personas se recuerdan de un mal servicio o del daño que sufrieron con el mal uso de un crédito. Pero así como hay personas que
tuvieron esta lamentable situación, hay miles de personas que han salido adelante gracias a un producto financiero o a un financiamiento, y lastimosamente las historias que se recogen no son generalmente estas, sino estas, ¿verdad? Entonces creo que hay una poca comprensión de la importancia que tiene el acceso a los servicios financieros para las personas. Y creo que es probablemente un déficit de la banca el poder comunicar mejor esto, ¿verdad? Así es. Bueno, intenso el tema, ¿no? Hay mucho mucha tela por cortar todavía. Me imagino que ustedes están en reuniones constantes con algunas autoridades justamente para seguir tratando con mucho cuidado también, y por sobre todo viendo que el cliente salga beneficiado, que la población se estarían reuniendo próximamente. Nosotros seguimos, como te decía, ambos caminos. Seguimos con la acción de inconstitucionalidad, esperando que la Corte resuelva, y seguimos hablando con los senadores y diputados sobre el tema. Lastimosamente hay, como vemos en la agenda, otras cuestiones que dejan un poco para atrás este tema, porque evidentemente no lo consideran con la relevancia, la importancia que nosotros vemos que tiene para la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, esperamos de todas maneras que algún senador o diputado valiente lleve adelante el proyecto y se enfoque en esto, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que hace falta. Señor Macchi, bueno, para analizar un poquito también y quizás redondear ya este 2018 desde ASOBAN, ¿positivo, regular? Yo creo que el 2018 se presentó como un año de un crecimiento medio, diría, para la banca. Ha sido un año de avances en otro sentido, yo te diría en términos de penetración de productos financieros, los medios electrónicos de pago, la banca digital. Hemos visto muchos avances en varias instituciones, digamos, avances importantes en esta línea. Creo que va a ser un año bastante parecido a los anteriores, finalmente. Y bueno, creo que un poco a tono con lo que va sucediendo en la economía, digamos. La banca es un reflejo de lo que pasa en la economía, así que un crecimiento de entre 8 y 12% finalmente es lo que vamos a tener seguramente en términos de la cartera crediticia, quizás que es el indicador más relevante de la banca. Pero en general un buen año, un cambio de gobierno, nuevas autoridades, mucha apertura al diálogo de las autoridades. Creo eso es importante resaltar, ¿no? Así mismo, es realmente una muy buena señal. Creo que del trabajo conjunto siempre surgen mejores cosas, digamos, ¿verdad? Mejores perspectivas. Así que creo que con mucha expectativa vamos a cerrar el año y abrir el 2019, porque realmente tenemos desafíos importantes todavía, digamos, desde el punto de vista del tamaño del sistema. Paraguay tiene un sistema que representa el 55% aproximadamente del producto, dependiendo de cómo lo miremos. Pero hay países que están en el 90%, países más desarrollados, por supuesto, ¿verdad? Nosotros tenemos un desafío, digamos, todavía en cuanto a desarrollar un sistema financiero que nos permita financiar nuevos sectores, sectores como la infraestructura, sectores como la vivienda todavía tienen componentes incipientes, digamos, dentro de la estructura de la cartera de los bancos, ¿verdad? Así que creo que tenemos desafíos por delante, por cierto, ¿verdad? Bueno, perfecto. Le agradezco muchísimo por estar como siempre acá en este bloque de ASOBAN interesante, y vamos a seguir hablando nosotros en lo que resta de este diciembre y también el año que viene. Así que vamos a seguir viéndonos, no nos señor van a faltar, Macchi. así que muchas gracias. Perfecto.